Queridos radioescuchas, estamos una semana más en Hidalgo con Derechos, un espacio de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo. Yo soy Salvador Franco Cravioto y me acompaña en cabina mi colaborador Itán Lobato. Bienvenido, Itán. Salvador, muchas gracias. Igualmente bienvenido a un programa más de Hidalgo con Derechos. El tema de hoy es la dignidad humana como esencia de los derechos humanos. Fíjate, es un tema muy interesante, ¿no? Eh, pero ¿podrías explicarnos qué es la dignidad humana como objetivo de la ley? Sí, es un tema efectivamente muy interesante. Suena aburrido, suena árido, es filosófico de hecho, pero vamos a ver que tiene muchos modos en los cuales podemos aterrizarlo. Bueno, respecto a la pregunta, la dignidad humana como objetivo de la ley. Hay algunos derechos fundamentales o esenciales, que es lo que conocemos como derechos humanos, de los cuales hemos hablado repetidamente en todos los programas, porque es lo que nosotros promovemos. Y nos dice, por ejemplo, al respecto, Joaquín Mendoza Esquivel, que la ley justa es la que emana de los derechos humanos. Esta es una teoría que se sustenta en la teoría de la justicia del pensador estadounidense, profesor de Harvard y de Princeton, John Rawls. Y él también continúa diciendo, Joaquín Mendoza Esquivel, que de una ley se puede decir que es justa cuando respeta la dignidad de las personas sin exclusión. Y entonces aquí ya entramos a la pregunta, ¿qué es la dignidad humana? Si hablamos de que el objetivo de la ley justa es la persona humana, es decir, el respeto a su dignidad, bueno, pues entonces te contestaré yo con otra pregunta. ¿Qué es la dignidad? La dignidad es el núcleo de los derechos humanos. Así como hemos dicho que los derechos humanos tienen un núcleo duro que está constituido por valores, uno de los más importantes, si no es que el más importante, de estos núcleos formados por valores es precisamente la dignidad. Las instituciones públicas y sociales deben, como obligación, tutelar la dignidad como base de los derechos humanos, ejecutar las leyes que consideren a los derechos humanos como la base de la justicia social para que sean leyes justas. Entonces aquí vemos una relación muy estrecha entre presupuestos de los derechos humanos como dignidad, libertad, igualdad y justicia, y particularmente justicia social, que le dan un sentido a la ley de ley justa. Bien, Salvador. Bueno, sabemos que todos nacemos con estos derechos humanos de primera, segunda, tercera generación y las que hemos comentado a lo largo de los programas. Pero una persona eh, puede perder su dignidad humana o es inherente a su existencia. De acuerdo con la teoría actual y vigente de los derechos humanos prácticamente en todo el mundo, es decir, la que opera en todas nuestras actuales democracias constitucionales y liberales de nuestro tiempo, no. Precisamente porque la dignidad es inherente a toda persona humana por el simple hecho de serlo, entonces no hay manera de que una persona pierda su dignidad, que tengamos el derecho a ser o a tratarlo de una manera no digna, y por lo tanto ninguna persona puede perder ningún derecho fundamental, haya hecho lo que haya hecho, lo que no quiere decir que no vaya a pagar por el acto, por la falta administrativa o por el delito que haya podido cometer. Son dos cosas distintas, pero la teoría actual dice que no, que la dignidad es un atributo inherente a las personas y por lo tanto a los derechos humanos fundamentales o esenciales. Muy bien, y fuera del aire me comentabas sobre la dignidad en ciertos estados democráticos, autoritarios, totalitarios. ¿A qué se refiere esto realmente? Bueno, en los derechos humanos la dignidad implica la tutela que el Estado debe otorgar, así como las garantías para su defensa. Y en este sentido, es decir, en qué tanto protege y garantice la dignidad y por lo tanto los derechos humanos de las personas en un determinado estado nos referimos a nación, a país, en algunos casos al gobierno. En esa medida podremos tener indicadores para calificar un estado como democrático o tendiente a ser democrático, como autoritario o ligeramente autoritario o tendiente a ser autoritario,
o de plano un Estado como totalitario, donde el concepto de dignidad que establece en su preámbulo la Declaración Universal de los Derechos Humanos de Naciones Unidas, pues de plano no se realiza ni siquiera a niveles mínimos. Recordemos también, ya lo decíamos, dignidad y libertad van juntas. Y los valores más importantes que dan origen a los derechos humanos son la dignidad y la igualdad. Entonces, al referirse a los valores básicos de la existencia humana, la ley, y volvemos a la primera pregunta, a lo que explicábamos, la ley debe de guardar un contenido moral. Entonces, en este sentido, por eso hablamos de que la ley también debe de tender a la justicia y debe ser justa. Entonces aquí vemos cómo se amalgaman y se interrelacionan todos estos valores como libertad, igualdad, dignidad y por supuesto justicia en el orden jurídico, y eso es lo que distingue la calificación que podamos hacer objetiva y científica de un Estado sobre otro. Muy bien, pero esto no debería quedarse solo en palabras, ¿no? Es decir, la dignidad no amerita palabras, sino actitudes de reconocimiento. Aquí en México, ¿cómo hemos avanzado? Es, es un tema en el que se ha ido evolucionando, en el que nos hemos estancado o en el que deberíamos prestar más atención. A mí me parece que sí hay una evolución muy significativa. Recordemos que la Constitución de 1917 establece en su texto por primera vez en la historia de todas las constituciones derechos sociales, derechos de segunda generación, y de ahí hasta la gran reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, en la cual se establece ya el concepto de dignidad humana que establece también la Organización de las Naciones Unidas. En ese sentido, creo que se marca un nuevo hito en la evolución, no solamente en cuanto a que sean reconocidos, en cuanto, como tú bien lo dijiste, que se queden las palabras, que se quede únicamente en el reconocimiento, que no le sirve de nada a la gente, sino que también se reconozcan, se implementen y se hagan efectivos los mecanismos necesarios, jurisdiccionales y no jurisdiccionales, como puede ser una comisión de derechos humanos como la nuestra, para hacerlos valer y por lo tanto estar respetando este núcleo duro, estos valores que conllevan los derechos fundamentales, entre los cuales destaca, por supuesto, la dignidad de todas las personas. Muy bien, Salvador. Y una pregunta que he esperado toda una semana hacerte. ¿La dignidad se refiere únicamente a nosotros como seres humanos o también se extiende a algunos animales? Es decir, ¿somos los únicos que tenemos derecho a dignidad o también otras formas de vida? Esa es una pregunta muy interesante. Al respecto hay muchas y diversas posturas. Por ejemplo, tenemos la postura, originalmente hablando de dignidad, tenemos la postura de Kant en la Metafísica de las Costumbres, donde él dice que dignidad es tratar a todo ser humano como un fin y nunca como un instrumento. Eso lo recordamos todos, yo creo Sí. que desde la prepa, ¿no? El imperativo categórico y la ética de Kant. Y él hace una distinción entre dignidad ética y actualmente la haríamos entre dignidad ética y dignidad en los derechos humanos, que vemos ahí cómo está la teoría de que el derecho toma una gran parte de la moralidad de la sociedad y de las normas morales, las positiva y las convierte en derecho, y entre ellos se encuentran los derechos fundamentales, que son derechos esenciales, que son derechos supremos, por algo están en la Constitución, en la mayoría de las constituciones del mundo se establecen derechos fundamentales. Y por otro lado están posturas más recientes y polémicas, como la de Peter Singer, este filósofo australiano que inclusive fue senador allá en Australia, que él dice que la racionalidad es el atributo determinante de la dignidad. Y él dice que la racionalidad no únicamente es exclusiva de los seres humanos, que él puede probar mediante aseveraciones científicas que hay animales que tienen ciertos niveles de racionalidad y que en cambio hay seres humanos que por avatares de la vida carecen de racionalidad, por su historia de vida, por lo que han sufrido, por alguna discapacidad, incluso sin que esto sea o implique negarles algún derecho, sino por el contrario, quiere decir que por alguna razón la racionalidad no es atributo de ciertos seres humanos y hay algunos a los que inclusive podrían
negárseles algunas categorías de derechos. Esa es la postura, insisto, de Peter Singer. Es polémica, da un gran realce a los derechos que algunos catalogan como de una nueva generación, que son los derechos de los animales no humanos, y ahí se abre el debate en razón a lo que mucha gente dice, que quizás los delincuentes más deleznables que atentan contra toda la sociedad, pues no debería de tratárseles como personas porque no tienen esa capacidad de razonar y que están haciendo el mal, por lo tanto. Sin embargo, bueno, hay una justificación filosófica y jurídica de por qué todas las personas tenemos derechos humanos. Vamos a preguntarle eso a nuestro especialista en el segundo bloque. Insisto, estas son posturas, pero bueno, al final tenemos que decir que la expresión dignidad tiene significados variados, es un concepto polisémico que tiene muchos significados y que no es igualdad, la dignidad no es igualdad, se complementa con la igualdad, pero más bien la dignidad es relación en la diferencia y se dimensiona al igual que el poder, por ser una relación. Un ermitaño no puede tener dignidad porque la dignidad es de trato y es en relación con los otros, lo mismo que el poder. Y en el caso de los derechos humanos, pues la dignidad humana se contrapone como esencia de los derechos humanos a los posibles abusos o malas actuaciones del poder político en contra de las personas, en contra de los ciudadanos. ¿Por qué? Por el simple hecho de que todas las personas tenemos dignidad, sea cual sea nuestra condición. Así es, y bueno, esto es un tema sumamente extenso, como lo mencionábamos en un principio, de carácter pues más filosófico que jurídico en algunos casos, pero desafortunadamente el bloque número 1 está llegando a su fin, por lo que tenemos que despedirnos brevemente, pero en el bloque número 2 tendremos una entrevista exclusiva de la Comisión de Derechos Humanos que nos hiciste favor de realizar. Y bueno, te espero después del corte. Sí, más filosófico que jurídico, pero que sin embargo se aterriza en la ley y en esta teoría de la ley que debe de tender a ser justa, sustentada y teniendo como base la dignidad de las personas. Nos vemos en el segundo bloque de Hidalgo con Derechos. Amable audiencia, bienvenidos al segundo bloque de Hidalgo con Derechos. Continuamos con el tema la dignidad humana como esencia de los derechos humanos. Para este segundo bloque, la entrevista fue grabada vía telefónica ya que nuestro invitado radica fuera de la ciudad de Pachuca, pero para eso el maestro Salvador Franco Cravioto es quien hará la presentación de nuestro invitado y le realizará las preguntas. Sin más, pasamos a la entrevista y esperamos sea de su agrado. Bueno, para mí es un gusto el tener vía telefónica y poder hacerle la entrevista a un gran amigo, el maestro Benito Balam. Él es, déjenme presentar una breve semblanza de quién es él. Es poeta, es licenciado en ciencia política, es maestro en psicoterapia humanista, educador universitario y comunitario. Además es autor de varios libros, entre ellos La cólera del agua, Desde los siglos del maíz rebelde, Hacia una conciencia pluricultural de la ética, Lo divino de lo humano, Notas autobiográficas de José Hernández Delgadillo, Cantanta poética a San Romero de América, entre otros libros, otras publicaciones que tiene. Él radica en León, Guanajuato, por lo cual fue amablemente grato en concedernos la entrevista en esta ocasión en exclusiva para Hidalgo con Derechos. Maestro Benito Balam, bienvenido. Quiero empezar directamente con la primera pregunta relacionada con nuestro tema de esta semana. ¿Qué es la dignidad humana? La dignidad humana es tener conciencia de que los seres humanos tenemos conciencia. Todos los seres vivos tienen alguna forma de conciencia, pero los seres humanos tenemos la conciencia de ser conscientes, o al menos a eso estamos llamados. Ahí comienza la dignidad, es decir, el lugar que les corresponde a cada ser en el orden natural. Los seres humanos somos complejos, pero nuestro reto para alcanzar la dignidad es volvernos sencillos como el agua. La mayor dificultad para la dignidad es la opresión.
Esta divide a los seres humanos entre los que son hombres de razón y los que viven en la inconsciencia, y las diferentes formas de vida social y los regímenes jurídico-políticos que la sustentan reproducen esta opresión en relaciones injustas. De ahí que las víctimas de la opresión en cada sistema necesitan tomar conciencia de su dignidad para convocarse autoorganizadamente en comunidad de víctimas y tomar su propia liberación, generación tras generación. De ahí que el derecho humano es una forma de conciencia para alcanzar la dignidad, pero no sustituye el origen de la propia dignidad de las víctimas, que es la conciencia del lugar que les corresponde en el orden del mundo y su misión en él, el cual es diferente tanto para las personas, las comunidades y todos los seres de la creación. Maestro, ¿usted considera que el derecho debe tener algún contenido de moralidad o por el contrario únicamente debe ser obligatorio por ser creación de instituciones facultadas para ello, es decir, para su creación y por lo tanto obligatorio únicamente porque emana de las instituciones del Estado y del poder político facultadas para crearlo? Es un poco relacionado con este debate que tiene muchos años entre hard y working o entre positivistas y naturalistas, entre yus filósofos, yus positivistas y yus naturalistas. ¿Qué piensa usted? El ser humano tiene la capacidad de pensar. Esa es una de las formas de expresión de su conciencia. La razón es parte de su conciencia, no es la única característica de la conciencia, pero es una característica importante. Y cuando desarrolla un pensamiento sobre su conducta, y no solamente sobre su conducta individual, sino sobre la conducta que se da socialmente, se llega a una reflexión de la moralidad. Nos damos cuenta de que hay una moralidad, una ética política, es decir, una ética de las relaciones sociales, porque la política es eso, es la polis, es la relación social que vamos estableciendo. Y esa ética política no se restringe solamente a lo religioso. Desde luego que tiene una dimensión religiosa, pero abarca todas las dimensiones desde lo simbólico, aquello que nos da fuerza, ¿verdad?, para poder vivir, sentido para existir, motivación para amar. Todo esto es lo que significa la ética política. Y en ese sentido, las diferentes leyes que se van estableciendo en las comunidades a través de esa ética política van tratando de proteger, de defender esa manera de relacionarnos con un orden no solamente individual, no solamente social, sino también natural. Y eso es lo que sucede en la antigüedad que fundamenta toda civilización, pero se va trastocando, como decía, el hecho de entrar la división en cuanto a que la conciencia no es entendida ya en su complejidad interdimensional, sino única y exclusivamente en el uso de la razón. Y esto es la modernidad actual, es lo más reciente en cuanto a las categorías filosóficas, aunque es muy antigua la manera de establecer que solamente ciertos seres humanos eran racionales y los otros eran irracionales. Y de ahí la justificación para las diferentes formas de esclavitud humana y las diferentes formas de saquear, de despojar, de explotar,
de expoliar, de oprimir a los seres humanos y a la naturaleza. Hay tal ignorancia con respecto a esto que la falta de conciencia en la conciencia que tenemos y su multidimensionalidad no nos hace ver, no podemos penetrar en el conocer la conciencia de otros seres diferentes a los seres humanos, y por eso los tratamos como cosas. Y todo eso pues perjudica, ¿verdad? Viene en contra nuestra. En el Popol Vuh del libro de los antiguos mayas, ahí se establecía cómo en una de las destrucciones de los soles, todas las cosas se rebelaron contra los seres humanos porque los maltrataban y los usaban sin dar gracias al Creador. Y entonces se convirtieron en caóticas y destructivas para el propio ser humano. Algo tendrá que ver este relato antiguo de hace 2000 años, de nuestros antepasados, de nuestros abuelos y abuelas indígenas, con respecto a la destrucción y el caos ecológico que vivimos. Y eso es la moralidad. La moralidad es encontrar esa interdependencia e interconexión que tenemos los seres humanos con los demás seres de la naturaleza y ocupar nuestro verdadero lugar, que no es ser el centro, que no es ser los superiores, sino ser una parte de ese tejido social tan importante como cualquier otro. Y es ahí donde empieza el debate actual con la modernidad, no la posmodernidad, sino con la modernidad que oprime todavía nuestras conciencias. Por otro lado, maestro, la gente se pregunta mucho y cuestiona una situación en particular que tiene mucha relación con los derechos humanos. Y es pregunta, no es afirmación. ¿Los más perversos delincuentes tienen dignidad humana? En la teoría de los derechos humanos, por supuesto que sabemos que la tienen, por el simple hecho de ser personas. Pero, ¿por qué la tienen? Hablando filosóficamente, ¿por qué la tienen? Hay filósofos como el australiano Peter Singer que dicen que hay animales más racionales que muchas personas y que cuando un ser humano pierde su capacidad de racionalidad, entonces pierde su dignidad y también puede perder parte de sus derechos. ¿Dónde se encuentra este límite si es que existe? Porque una cosa es justicia y otra cosa es venganza, venganza personal, venganza a modo de los intereses de uno o venganza conforme al daño causado. Es decir, ¿se puede perder la dignidad o la dignidad está relacionada directamente, como dice Peter Singer, con la racionalidad de las personas que no todos la tienen, según el filósofo? Muchos derechos humanos han estado perdidos en la historia y apenas empiezan a revalorarse y a reencontrarse y a definirse jurídicamente. En el caso de los delincuentes creo que es el caso. Justamente son derechos perdidos que con mucha dificultad se pueden definir, aunque estén constitucionalmente. No impera una conciencia de justicia, sino lo que impera es el ojo por ojo, diente por diente. Entonces es una conciencia, o más bien una inconsciencia de venganza la que predomina. Y si él nos hizo daño, pues hay que hacerle el mismo daño o peor, hacerle aún más daño. Y esto lamentablemente prevalece en una conciencia o en una cultura que no se ha terminado de dignificar a sí misma. Amable audiencia, este ha sido un fragmento de la entrevista que se le realizó al maestro Benito Balam, quien tuvo la amabilidad de tomarnos la llamada. Sabemos que es un hombre muy ocupado y aún así se tomó el tiempo para este proyecto Hidalgo con Derechos y poderle explicar de manera más detallada a todos ustedes sobre la dignidad humana como esencia de los derechos humanos. Lamentablemente el bloque número 2 ha llegado a su fin,
Pero como siempre agradecemos que estén con nosotros semana a semana y los esperamos en una emisión más. Hasta pronto.